Quiero que me trates suavemente. Quiero que me trates suavemente. Uno nunca se cansa de rockear. Pero mejor frenamos acá. Adiós. La próxima nos volvemos a encontrar en la misma esquina del barrio. Porque el rock es mundial, suena en todos lados, pero en el único lugar que tiene tus colores es acá. Rock de las Pampas, el lugar del rock, en celeste y blanco. Chau, hasta la próxima. En Argentina, el rock es folclore, es raíz, es identidad. Esta temporada, otoño 2024, tu negocio puede formar parte de las costumbres argentinas. Teléfono 2966-516051. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En el país de los acordes eternos, Catanota cuenta la historia de nuestra tierra. WhatsApp 2966-516051. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Este otoño 2024, conectate, contanos tu historia. Desde los 70s hasta hoy. La historia sonora de un país que late al ritmo de sus artistas. Temporada Otoño 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Muy buenos días a todos, estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Nosotros aquí ya instalándonos en los estudios de Radio Nuevo Día, como lo hacemos de lunes a viernes, de 8 a 9 y media de la mañana en vivo para Río Gallegos, a través del 100.9, en vivo para la Cuenca Minera, a través de FM Tiempo, en vivo para San Julián, a través de Radio Líder, y también en vivo para Perito Moreno, a través de FM Activa, y el canal 5 del videocable de esa localidad. Somos la otra gestión.
Karina Taverne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pichoncito, buen día. Espera, Cardiólogo. no te escucho. Espera. Hola, Vamos a... hola. tampoco te escucho. Vamos a acomodar bien los parámetros de los micrófonos. Me parece que hay algo desenchufado por ahí porque por la cara de sorpresa de nuestro operador, a quien ya estamos saludando, Brian Álvarez. ¿Cómo estás, Brian? ¿Todo Buen día, bien? ¿cómo andan? Muy bien. Acá estamos. Maduramos un poco después del cumpleaños de ayer. Ya tenés 29, ¿viste? Sí, hijo. ¿Cómo la pasaste? ¿Bien? Bueno, me alegro mucho. A ver, Cari, ahora sí te escucho. Hola, ¿cómo le No. va? No. No justo. Así que Esta mañana. hay que seguir el cable. Hay que seguir el cable, encontrar la fichita y probablemente ahí esté la cuestión. Y si no, cambiamos el micrófono. Traemos los otros que tenemos ahí, modificamos ahí las jirafitas y ya estamos, ¿eh? Bien, gracias Juli, laburando desde tempranito acá con nosotros, en principio poniéndonos al aire en las redes sociales, en el streaming de la radio, del diario, del programa también. Así que aquí estamos. Y ahora dándonos una mano con estos soportes de micrófono. Cambiamos de mic. Parece que ahí va, ¿eh? Me parece que ahí Sí, te me estoy parece escuchando. que sí, Me a mí parece también. que- Buen día, Pichoncito, buen día, gente. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, nosotros aquí muy bien en este, aunque parezca lo contrario, se nos cae el micrófono, está un poquito pesadito, pero ya lo vamos a arreglar. El tema es que los quería saludar y decirles bienvenidos a esta jornada, a este jueves 6 de junio en La Otra Gestión. Bien, aquí estamos, ¿eh? A ver cómo está el clima aquí en Río Gallegos, 2 grados 5 la temperatura, 2 grados 5, la de las 7 en realidad, a ver si actualizó y ya tengo la de las 8 de la mañana, no, 2 grados 5, la real, la térmica 1 grado centígrado, humedad 96%, presión 1008 hectopascal, viento calmo, visibilidad 30 kilómetros. Una máxima prevista para el día de hoy de 5 grados centígrados, en tanto que se esperan para la mañana y para la tarde y también para la noche lloviznas. A ver qué dice el sistema de alerta temprana, si tenemos alguna novedad para Santa Cruz. Nada, por el momento ninguna novedad, ni para hoy, ni para mañana, ni para el sábado tampoco. Esto no quiere decir que no pueda llegar a cambiar, pero por el momento condiciones normales para esta época del año, ¿eh? Tengo San Julián. ¿Tenés San Julián? A ver, vamos a ver. Sí, si no te lo comparto, mientras vos lo podés A ver acá, decir a nuestros... Ese es el que está flojo. Ahí está. Ese es el bracito que Ahí. complica. Ahí. Bueno, les decimos, Puerto San Está. Julián, a esta hora de la mañana, 2 grados 7 décimas, la temperatura con cielo nublado con presencia de neblina. No está calculado el porcentaje de humedad. Fíjate vos, no figura Ujú. directamente. El viento en calma, la visibilidad justamente por esta neblina está reducida Claro. a 20 kilómetros. Para hoy jueves se espera una máxima de 7 grados en Puerto San Julián y el pronóstico indica por la mañana lloviznas, al igual que por la tarde y por la Muy noche, bien. toda la jornada con presencia de una lluvia muy tenue allí en Puerto San Julián. Bien, linda nevadita ayer, en varias regiones de la provincia de Santa Cruz. Distintas localidades Ujú. se vistieron de blanco Claro. ayer. ¿eh? Claro. Calafate, por ejemplo, Ujú. aunque fue intensa en algunos momentos, según nos comentaban, después fue diluyéndose. Bueno, pero en las afueras nevó bastante Sí, también, claro, ¿eh? claro. Nevó Eh, bastante. Mucha nieve en la cuenca minera, Ujú. mucha nieve en la cuenca minera. Ayer nos poníamos en contacto con nuestra colega Janina Ramos y nos mostraba a través de un video las condiciones. Me decía, está muy, muy complicado para el tránsito vehicular Sí. en la cuenca minera.
Y suponíamos lo que podía llegar a ser hoy el tránsito en caso de que escarche, porque acumuló mucho, me decía Janina, más de 12 centímetros No, fácil. sí, lo veíamos a través del vivo que hicieron en uno de los flashes en el canal 9, y Janina salió, era muy copiosa la nevada que estaba cayendo, ya estaba, incluso me contaba después, estaba con un paraguas para que, digamos, la nieve no interfiera la imagen que ella generaba a través de su celular, por eso pudimos apreciarlo muy bien, Claro. pero se tenía que resguardar de esa manera, ¿no? Con el paraguas para mostrarlo, y había realmente, se había acumulado una cantidad muy importante, y fíjate, bueno, qué complicado que es manejar, me ha tocado estar en alguna oportunidad, nosotros que no estamos tan acostumbrados a eso, a manejar con tanta nieve, ¿no? Y es obligatorio andar con cadenas. Claro, o con eso clavos, iba a ¿no? decir, no sabía que era obligatorio Sí. en el pueblo, ¿eh? Sí, En la y porque ciudad. no podés de otra manera. Transitar con cubiertas con clavo, ni siquiera te permiten las cubiertas siliconadas, te exigen cubiertas con clavo Es que no te sirven, me parece, ¿no? y o cubiertas con cadena. Claro, sí. Es muy difícil realmente. Así que así la veíamos ayer a Janina. Saludamos a toda la gente de 28 de noviembre y de Río Turbio que nos están acompañando también en esta mañana. Lindo para planificar algo, ¿no? Para la cuenca minera. Muy lindo, muy linda la Valdelén, cuenca con nieve. la única pista de esquí que tenemos aquí en la Hermoso. provincia de Cruz, Sí. es muy linda. Es muy linda, la verdad. Lástima que nunca tuvo una... depende de las distintas gestiones y administraciones de Valdelén, nunca tuvo una continuidad, ¿no? Nunca tuvo una estabilidad como otras pistas de esquí, pero como lugar es muy bello. Sí, Cuando es estaba muy pleno, lindo. yo Sí. estuve una vez visitándola, no esquiando, pero sí subí la arrecilla y es muy lindo. Sí, es un lugar para tener en cuenta totalmente. Bueno, saludamos a la gente de la cuenca entonces. Así es, las condiciones a esta hora de la mañana, 1 grado bajo cero la temperatura, el cielo se presenta nublado, el viento está calmo, humedad 92%, por la mañana el cielo permanecerá nublado, por la tarde se esperan algunos chubascos y la máxima llegará a los 2 grados centígrados. Bueno, fresquito. En tanto que en Perito Moreno la temperatura es de 2 grados centígrados, la térmica 1 grado bajo cero, el cielo está nublado, viento del este-sudeste a 10 kilómetros en la hora, humedad 96%, algunos chubascos en hora del mediodía que puede convertirse en lluvia después del mediodía, y la máxima hoy llegaría a los 5 grados centígrados. Bien, muy bien. Ahí estamos. Hemos repasado y pasado a saludar a las localidades con las que estamos directamente conectados en esta mañana, que tuvimos un inicio particular. Ya saludamos a nuestros compañeros. Momento de saludar y de agradecer, como cada mañana, a nuestros auspiciantes. Gracias a Sandino Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística a la Minería. Una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional, con recursos calificados, desafía todas las exigencias. En Perito Moreno, Sandino Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cabañas del Titán en el centro del Calafate, sobre Avenida Libertador, con salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas. Tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar, llama al 2966-530706. Y si bien el hostel Titán permanece cerrado por la temporada de turismo baja, recordá que está atento a grupos grandes, a delegaciones y a contingentes a ofrecerle los servicios. En ese caso tenés que llamar al 2966-746219.
Loterías para horas de acción social, para sus productos Telebingo, Mini Bingo y Rebingo. Te recuerda que hoy, jueves 6, sortea el Mini Bingo santacruceño. Un pozo acumulado a la bolilla número 40 de 8.500.000 pesos. Después te voy a regalar el cartoncito que te prometí, Brian, en ocasión del cumpleaños. Los premios que salen sí o sí en la primera ronda, la línea, 200.000 pesos. El bingo, 500.000 pesos. En la segunda ronda, 300.000 pesos premio de línea y 1.000.000 de pesos premio de bingo. Esos premios se van sí o sí. Y además, como te comentaba recién, el pozo acumulado, adicional a la bolilla número 40, o sea, tenés que cantar bingo hasta la bolilla número 40 y te llevas 8.500.000 pesos. Valor del cartón, 1.000 pesos. Y el color es amarillo. Perfecto. A tener en cuenta entonces. los dedos. Eso. Claro, a cruzar los dedos que te regale el cartón que te prometió ayer. Claro, no sé, ya le dije que sí. A ver. Estoy esperando. Quédate tranquila, no, sí, yo cumplo. El acumulado del Rebingo, que sortea el lunes de la semana que viene, el próximo lunes, está en 14.010.000 pesos. Ese es el acumulado de la bolilla número 40. Vale 500 pesos el cartón. Y el acumulado del Telebingo, también a la bolilla número 40, está en 9.850.000 pesos. Pero no te olvides del mini bingo que sortea esta noche. Muy bien, ahí está. Gracias a nuestros auspiciantes que nos acompañan todos los días aquí en La Otra Gestión. Mucho para contar, para comentar en esta mañana y les anticipamos los dos entrevistados con los que vamos a estar charlando en esta jornada. Vamos a tener contacto con Marcelo de la Torre, el presidente de Distrigas. Vamos a hablar con él. Bueno, tuvimos las novedades en el transcurso de estos 2 últimos días, tanto el amparo presentado en el Juzgado Federal de Caleta Olivia, como luego se conoció también una decisión del juez federal de Río Gallegos, Alejandro Vázquez, en el mismo sentido, que daban lugar justamente al Claudio Vázquez, el juez, daban lugar a lo que había solicitado el gobierno de Santa Cruz a través de la Fiscalía de Estado, que se ponga freno a los aumentos en las tarifas del servicio de gas natural, de gas domiciliario, de gas natural. Bueno, vamos a hablar con él sobre este tema y también sobre esto que nos quedó también luego de haber charlado con el doctor Lucio de la Vega, que integra la Fiscalía de Estado, el impacto que tiene para aquellos vecinos que no reciben el gas natural. Exactamente, y que reciben el GLP. Exacto. Así que ahí vamos a estar apuntando, tratar de hacer un relevamiento, porque entiendo que los recursos se presentaron, si bien fueron distintos por las distintas características que tiene el gas propiamente dicho, nosotros la separamos y la tarifa también, exactamente. Entendemos que se presentaron por todos los santacruceños. Así que bueno, como para aclarar un poco la situación, vamos a estar hablando dentro de 10 minutos con Marcelo de la Torre. Y más tarde vamos a estar hablando con el fiscal federal, el doctor Julio Zárate. Así es. Porque ayer por la tarde conocíamos, de hecho lo publicamos en La Otra Gestión, tempranito, y en el diario Nuevo Día también, teníamos la novedad que finalmente detectaron hidrocarburos en las aguas del lago argentino. Recordarán ustedes las pericias que se realizaron, que había ordenado la Justicia Federal por la presunción de derrame de combustible por parte de un catamarán allí en las cercanías del glaciar Perito Moreno, sí, un catamarán de la empresa Hielo y Aventura, SRL, que en su momento informes de prefectura y de parques nacionales
habían dicho que no habían observado nada en su momento, recordarán. Bueno, un departamento de la Policía Federal, entiendo que bomberos de la Policía Federal, vino a hacer las pericias y se conocieron los resultados. Finalmente dio positivo. O sea, constataron presencia de hidrocarburos allí en el Brazo Rico. Sí, ¿no? es el recorrido que hacía esa embarcación Claro, turística. y allí muy cerquita del glaciar, ¿eh? Sí. 400, 500 metros está el amarradero y se acerca mucho más también Ujú. al glaciar. Por supuesto que se ordenó el inmediato retiro de la embarcación que pertenece a esta empresa, Hielo y Aventura, y permanecía aún allí, anclada, amarrada en Sí. el puerto bajo de las sombras. ¿Mm? En ese momento el informe de prefectura, recuerdo que había argumentado que las estelas de ese color oscuro, que se observan claramente en las fotos, obedecían a sedimentos de la montaña que eran traídos por los arroyos afluentes del lago. Del lago, claro. Finalmente se comprobó que no era por eso, Ujú. claramente. Y que había algún resto de combustible. Recordamos, nosotros seguimos el tema también porque los mismos peritos de la Policía Federal que estuvieron aquí en Río Gallegos levantando muestras en la ría, en nuestro estuario, frente al frigorífico. Nosotros digo que seguimos porque esa mañana fuimos de los primeros en llegar con el móvil de Nuevo Día hasta el frigorífico Monte Carlo, ¿te Claro, acordás? Donde sí, estuvo sí. también trabajando el juez federal. Hicimos un vivo más temprano a la mañana por el procedimiento que se estaba realizando de a raíz de distintas denuncias que se tiraban, digamos, se vertían los fluidos provenientes del frigorífico sin el tratamiento pertinente a las aguas de la costanera. Más tarde, eso se dio una mañana, más tarde en esa misma jornada, cerca del mediodía, vimos cómo levantaban muestras de las aguas del estuario y este mismo personal policial fue el que luego se trasladó a Calafate Claro. a hacer las pericias que vos decías. Claro, bomberos de la Policía Federal. Estaremos preguntándole también a ver si hay novedades al respecto. Ujú. Sí, exacto. Ya que pudo analizarse esa prueba, probablemente también tengamos novedades de esta otra a la que vos estás haciendo referencia. Claro, Le preguntaremos. probablemente, porque fue el día anterior al viaje a Calafate, ¿no? Tenía algunas audiencias establecidas para esta mañana, me comentaba ayer el doctor a las 8, a las 8:30 y a las 9, pero iba a tratar de hacerse Un lugar. un lugarcito, algunos minutos para atender a nosotros este tema que, bueno, tuvo mucha repercusión en su momento, no es para menos, el glaciar Por supuesto. Perito Moreno es conocido en todo el mundo, Ujú. absolutamente en todo el mundo, y tuvo una gran repercusión. Así que, bueno, de comprobarse esto, en realidad ya comprobado, también va a tener una importante llegada, ¿no? Seguramente. Esa misma repercusión en los medios nacionales. Ujú. Ayer lo vi en La Nación. Sí. Incluso contábamos, ¿no? Que hasta el diario El País se había hecho eco de esta información. Así que uno de los temas que tenemos para compartir en esta mañana. Algo que nos impactó sobremanera, al menos en lo personal, quería compartir esta información también en el inicio de nuestro programa de hoy, está referido a una muerte que conocimos ayer, sería en horas del mediodía, cerca del mediodía. Después lo confirmo, pero bueno. Y nos hablaban de un joven, un muchacho, que falleció luego de recibir una golpiza. La verdad es que me impactó mucho porque nunca me enteré del caso ese, no sabía de esa En situación. principio eso, nos enteramos cuando ya había fallecido, después de haber estado más de 10 días internados en el hospital regional, que no haya trascendido, Sí, ¿no? Por exacto. la situación en la que se dio. Ujú. Habría sido en la madrugada del domingo 26 de mayo, Claro, en inmediaciones de un bar, sí,
un Sí. reconocido bar de la calle Sí. Alberdi. Ujú. Una cervecería muy conocida. Sí, incluso en el parte ahora que lo vamos a compartir, lo dice, es en cercanías de Belfast. De Belfast. Ujú. Lo que no podemos contratar es si esa pelea, porque hay, Hay una agresión. claro, a hay alguien. otra persona involucrada también. Dos. Dos personas, dos más. Dos más. Dos más. Ahora Dale. vamos a compartir. ¿Querés leerlo vos? Que te lo pasé. El parte de la policía de la provincia de Santa Cruz. Bueno, les decíamos, nos enteramos de esta situación. Luego, averiguando, conocimos que una persona había sido agredida y a raíz de ello, bueno, había perdido la vida. ¿Y qué es lo que sucede? Después, con el correr de las horas, nos enteramos que se había realizado un allanamiento y este allanamiento tuvo primero la aprehensión, ¿saben qué? De un joven de 19 años. 19 años que estaría directamente vinculado con, con este homicidio. ¿Mm? Así es. El parte de la policía de la provincia de Santa Cruz dice que ayer a las 14:55 se realizó un allanamiento en el marco de la investigación por el homicidio de una persona quien falleció tras permanecer internado en terapia intensiva desde el 25 de mayo. Las actuaciones fueron instruidas por la unidad policial correspondiente con el aval del juzgado de instrucción número 2. La investigación, liderada por el Servicio Especial de la División Comisaría Segunda, que es la que actúa, analizó diversas secuencias fílmicas obtenidas de los locales cercanos al lugar del hecho. Se determinó que el hombre fue agredido físicamente por dos individuos en cercanías del local nocturno Belfast, ubicado en Alberdi 344 durante la madrugada del 25 de mayo. Bien, yo había dicho 26, era la primera información que teníamos, pero es madrugada de 25, o sea, entre el viernes y el sábado. Claro, es que algunas fuentes nos habían dicho que había sido el sábado a la noche, madrugada domingo, Claro, de claro. 25 a 26, En este que caso, habían realizado un llamado al 911. En este Ahora, caso, el parte habla de la madrugada del 25 de mayo, entendiéndose viernes, entre el viernes y el sábado, ¿no? exactamente. Continúo con el parte que indica que gracias a las diligencias realizadas por el personal policial, se logró identificar a uno de los agresores como un hombre de 19 años. Con domicilio en la calle Ángela Brunetti al 400. Durante el allanamiento que se realizó unos minutos antes de las 3 de la tarde de ayer, el causante fue encontrado en su vivienda y aprehendido, quedando a disposición del juzgado actuante. Recordamos que es el juzgado número 2. La requisa domiciliaria arrojó resultados positivos, incautándose elementos de interés para la causa, incluyendo prendas de vestir y objetos relevantes. Siguiendo las directivas del juzgado, el aprehendido fue puesto en calidad de detenido comunicado. Ahí cambió su situación. Se lo llevaron de la casa donde lo encontraron aprehendido y luego, por directivas del juzgado, quedó detenido comunicado. Paralelamente, el cuerpo del joven fallecido, un joven de 38 años, fue examinado por el médico policial y trasladado a la morgue para la realización de la autopsia. De igual manera, se realizó el secuestro de la historia clínica conforme del fallecido, conforme al ordenado por el juzgado que interviene en la causa. No sabemos qué sucedió, lo que se dice que fue un homicidio en ocasión de robo. Claro. Podría ser que esta persona estaba
en las inmediaciones, ahí cerca de este boliche, cervecería, y que haya sido abordado por dos personas son, de acuerdo a las cámaras de seguridad que recogió la policía de la provincia de Santa Cruz, por dos personas que aparentemente lo golpearon y por la información extraoficial que tenemos, este muchacho, que ahora no deja de ser un dato menor, había tenido un hematoma cerebral, lo llevó esto a agonizar varios días, fue su madre quien presentó la denuncia en la policía porque se llamó a la ambulancia y entró inmediatamente en cuidados intensivos del hospital y lamentablemente no se pudo recuperar. Podríamos decir que un muchacho joven, un hombre joven de Río Gallegos, murió a golpes, posiblemente. Sí, hay que esperar el resultado de las autopsias en principio, porque ese hematoma en la cabeza pudo haber ocurrido por un golpe contra un elemento, digamos. Claro, por ahí un empujón. Estamos especulando, obviamente, sí, y viendo todas las posibilidades, o alguna de las posibilidades. Puede que haya sido producto de un empujón en ocasión de robo, como dice el título de este parte de la policía que recién les leyó Cari. Un empujón, se cayó al piso, se golpeó la cabeza contra el cordón, contra una pared, y eso fue lo que ocasionó su muerte. Como también pudo haber sido un palo en la cabeza, un hierro en la cabeza. O sea, hay que esperar las pericias, las autopsias, el resultado de esa autopsia para determinar qué fue lo que le causó la muerte. Y después también la investigación del hecho, a ver que se aclare también qué fue lo que ocurrió. Habla en inmediaciones de Belfast, uno por ahí presume, y viendo algunos antecedentes, lo que ocurre en los boliches bailables. Nadie está exento a esto y todos toman la misma actitud. Alguna pelea dentro del boliche, los retiran del local y bueno, terminan afuera. Y ya tenemos varios antecedentes que han terminado en este tipo de tragedias, con muertes de jóvenes principalmente. O sea que no descartamos absolutamente nada. Pero bueno, por eso esperamos que se aclare esta situación, que se determine qué le ocasionó la muerte a esta persona de 38 años, padre de familia de 4 hijos, ¿no? 4 chicos. Es la información que tenemos. Y el grado de responsabilidad que tiene este otro jovencito de 19 años que fue detenido. Sí, exactamente. Que permanece detenido. Y además que fue identificado gracias a las cámaras de seguridad. Pero atención, porque allí de acuerdo a esos registros, hay 2 personas involucradas. Ayer se detuvo a uno de 19 años, reitero, un pibe joven, un chico, iba a decir. Sí, 19 años, un pibito que recién debe haber terminado o debe estar cursando el 5º año de secundario, como para contextualizar. Y tenemos los nombres, los datos filiatorios de las personas, tanto del joven fallecido como del agresor también. Pero bueno, lamentamos mucho y obviamente, en principio no entendemos cómo no trascendió. Nos llamó la atención. Por ahí probablemente haya sido subestimado el caso y haya sido interpretado como una pelea más de las que ocurren habitualmente después que termina un boliche. El alcohol que contribuye, y bueno, lo hayan subestimado y bueno, vamos a llevarlo al hospital y ya se va a recuperar, como suele ocurrir, pero bueno, no ocurrió eso, lamentablemente. Hoy estamos hablando de la muerte de una persona en una situación que debe aclararse, e insisto, que debe determinarse de qué manera fue muerto, en qué circunstancias falleció. Pero bueno, también hay que, me parece válido remarcar que ayer se logró esta detención
de una persona que se la identificó con las cámaras, que evidentemente la policía está trabajando y el juzgado también. Así que ojalá que siga de la misma manera. Como decías vos, nuestras condolencias a la familia del joven fallecido. Se esperaba la autopsia por estas horas y bueno, seguramente después le van a salir a hablar, estimamos, porque ayer, luego de conocido su deceso y confirmado, se pudo ver a través de redes sociales cómo distintos amigos allegados comenzaban a pedir justicia por esta muerte que lamentablemente nos vuelve a sorprender aquí en Río Gallegos. Cambiamos totalmente de tema. 8 de la mañana, 37 minutos. Lo tenemos en el teléfono y no lo vamos a hacer esperar mucho. Una mañana muy ajetreada. Estamos hablando de Marcelo de la Torre, ya lo habíamos anticipado. Estamos en contacto con él, más que nada para aclarar esta situación de amparos que la justicia federal, con asiento en Caleta Olivia en principio y en Río Gallegos en las últimas horas, en las últimas jornadas, bien, falló, digamos, a favor de la presentación de Fiscalía de Estado del gobierno de la provincia de Santa Cruz, que era quienes habían propiciado la presentación de este recurso de amparo en contra del aumento, del aumento desmedido de las tarifas de gas, y había puesto un coto. En principio, esa fue la resolución del juzgado de Caleta. Hasta 300% de aumento posibilitaba, habilitaba. Y por eso lo tenemos a Marcelo, quien ya nos está escuchando. Buen día, ¿cómo estás? Karina Taberne, Claudio Lobos, te saludamos. Hola Karina, Claudio, buenos días, un saludo para todos los oyentes. Gracias, Marcelo. Sí, ¿qué tal? Como ustedes decían, primero salió el fallo de Zona Norte, que sí se autoriza hasta el mes de diciembre aumentos del 300% en la tarifa, con respecto al cuadro tarifario que estaba vigente hasta el 2 de abril. Ajá. La pregunta es, Marcelo, ¿qué usuarios contempla el fallo de Zona Norte? Es muy puntual porque despertó algunas dudas esa resolución, porque en principio se hablaba de usuarios de gas natural, ¿no? O sea, quedaba fuera los usuarios de GLP, o sea, los antiguos, Perito, Gregores más al sur, Lago Posadas, quedaban afuera también. Porque se hablaba de gas natural, pero ¿cuál es la situación en sí, Marcelo? En la resolución, ni la jueza de Caleta Olivia ni el juez federal con asiento en Río Gallegos hacen una discriminación en cuanto a gas natural o GLP. O sea, están incluidos los dos sistemas ahí. El tema es que en las resoluciones que nombran de los cuadros tarifarios están incluidas las tarifas de GLP. De GLP por redes. Sí. Está bien, perfecto, sí, porque nosotros así decíamos esto, ¿no? El gas de red, el gas que le llega a la gente, pero bueno, no todos tienen gas natural. Claro, llega el gas envasado, pero a través de redes a estos vecinos de estos puntos de Santa Cruz que recién estábamos mencionando, y por eso es muy valioso lo que está aclarando el presidente de Distrigas a nuestros micrófonos, ¿no? También porque llegamos en directo a lugares como Perito Moreno, que tienen esta forma de calefaccionar. Esta semana, cuando hablábamos con el doctor de la Vega, nos quedaba había dicho duda. que iba a haber otra presentación puntualmente para los usuarios residenciales de GLP. Entonces, usted nos dice que no es así, que ya con estos dos fallos están cubiertos. Con estos dos fallos nosotros entendemos que está cubierto, y el fiscal también. Yo hablé con el fiscal, con Ramiro Castillo, y me dijo, sí, está cubierto porque en las resoluciones que nombran los dos jueces o los dos juzgados, se hace mención a los cuadros tarifarios y donde está incluido el GLP. Pero igual en el día de mañana, no pasado, estaríamos haciendo una presentación de ampliación del amparo, para que quede claro, digamos. Vamos a pedir un amparo para las localidades que tienen GLP. Para que no quede duda, digamos. Exacto. Porque no le podemos pedir
una aclaratoria a ninguno de los dos tribunales, porque nosotros somos los impulsores del amparo, Claro. y ellos se remiten a las resoluciones del Energas. Y en las resoluciones del Energas está incluido el GLP, pero por las dudas vamos a hacer Esta una ampliación. Perfecto. Ah, qué Sí, sí, bueno, sí. Para qué que bueno. quede Bueno, bien. seguimos sí. revelando y adelantando determinaciones, así que te agradecemos mucho todas estas cosas que Sí, nos estás yo- mencionando, porque la verdad que a más información, menos dudas y más certezas. ¿Mm? Claro, sí, a mí la verdad que la duda me la generó Carlos. Acá. Claudio, Claudio. Claro, sí, él me la generó, me dice, por Claro. los familiares que tienen peritos, me dice, "Che, ¿también están incluidos?" Claro, Sí, no, claro. no hace discriminación. Le digo, igual yo no soy abogado, así que le digo, lo voy a hablar con el fiscal, hacer una presentación especial. Pero muy bien. Bueno, no, en realidad, Sí. bueno, ese día cuando hablábamos con el El doctor con el Lucio doctor de la Luis, Vega. ahí Sí. surgió al aire, Nos quedó surgió la esta inquietud. quedó esta duda, ¿no? Ujú. Sí. Marcelo, y respecto de quienes consumen gas envasado, ¿también se va a presentar un amparo por ellos o están incluidos también? Hablo de cilindros y Lo- garrafas, ¿no? Sí, ahora a las 10 de la mañana tenemos una reunión que yo no sé si voy a poder estar porque justo viajo, Ajá. pero con la Defensoría del Consumidor. Ajá. Así que ellos van a pedir una ampliación para lo que es gas envasado en Ajá. garrafas. ¿Qué incluimos ahí, gas envasado? Cilindros de 45, garrafas, ¿qué más? No sé, porque vamos a tener la reunión, te digo, Bien. hoy a las 10 de la mañana, Ujú. pero calculo que sí. Ella nos pidió también nuestro amparo, se lo dimos, le mandamos las resoluciones tanto de Zona Norte como las de acá de Río Gallegos, Ujú. y ahora van a emitir un amparo por lo que es en garrafa ellos. Así que Bien, bueno, también bien. lo vamos a ayudar y asesorar en lo que podamos, ¿no? Está bien, Ujú. está bien. ¿Y quién está propiciando este amparo particular, Marcelo? La doctora Camporro. ¿Y a qué sector representa, sabes? ¿O son un grupo de particulares que se han juntado, digamos, porque utilizan esta forma de calefacción? No, es la defensora del consumidor. Perfecto, Por desde eso- desde la Defensoría Sí, del desde Consumidor. ahí. Claro. Bien, y Sí, tienen la representatividad, digamos, como para hacer un amparo colectivo. bien, ¿y se incluirá también a los que usan este gas a través de Zeppelin, por ejemplo, gente del campo? Entiendo que sí, Bien, sí, sí. también es envasado, ¿no? También es envasado, claro. Bueno. Bueno, vamos a quedar atentos a eso y vamos a poner la mirada también en esa Defensoría del Consumidor con esta presentación que van a realizar. ¿Mm? Bien, ¿cómo Sí. va el servicio ya con estos fríos, con estas nevadas allí en donde Distrigas tiene presencia, Marcelo? Y estamos con consumos muy elevados en todo lo que es la zona de la cordillera, que Claro. justo los antiguos Chaltén, Tres Lagos, Lago Posada, que es lo que abastecemos con camiones Claro. de GLP. Entonces ya se adelantó mucho el invierno y están elevados los consumos, digamos. Ujú. Claro. Como para que tengan una idea, tanto los antiguos como el Chaltén, en el mes de julio consumen un camión por día. Uno En cada por una día. de las localidades, sí, Claro. y ya estamos casi en esos valores. Claro, es una cantidad enorme, pero obviamente está justificado por esas bajas temperaturas, claramente. Claro. ¿Y Sí, el abastecimiento sí. está garantizado, Marcelo? ¿Cuántos días de abastecimiento hay? Digo, porque si consumen un camión por día, tienen que mantener... Como una especie de reserva. Sí, Claro, claro. la verdad es que hicimos todo un trabajo en verano sabiendo que se venía el aumento de las tarifas, acopiando GLP, sobre todo en la localidad de Los Antiguos, que es la que más capacidad tiene de almacenaje, Ajá. y después en Chaltén también teníamos al mes de mayo, teníamos el 95-96% de capacidad, digamos, de reserva. Bien, Ajá. bien.
Marcelo, te agradecemos mucho, gracias por atendernos ahora por teléfono y por respondernos nuestros mensajes en otros horarios, a veces También. muy tarde No, o muy temprano. Nos tiene mucha paciencia. Sí, gracias por No, entendernos. gracias a ustedes y bueno, un saludo para el día de mañana, que creo que cumple años la radio, así que Es verdad. que lo festeje. Muchísimas El gracias. diario en realidad, el diario. Sí. ¿El diario? Nuevo Bueno, día bueno. cumpleaños. Claro. Así que muchísimas gracias, Marcelo. 14 años, y tenemos No, acá gracias a ustedes. tenemos redacción acá en Fagnano 123 por si quieren mandar algo. Ay, no seas mal. Abrazo. Gracias. Gracias, Marcelo. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Bueno, Marcelo de la Torre hablaba con nosotros. Se acordó, mirá qué bien, ¿eh? Está en el detalle muy valorable del cumpleaños de Nuevo Día, que es mañana. Pero fíjate lo que nos decía, ¿no? Que encendiste esa llama, no solamente cuando justo Encendimos el piloto, la llamita del piloto. Sí. No solamente cuando hablamos con el doctor Ramiro Castillo, que integra la Fiscalía de Estado Sí, de la provincia Lucio de la Vega. Pero Ramiro Castillo a mí no me respondió nunca. Lucio de la Vega, y luego ayer que lo conocimos al fiscal Ramiro Castillo por esta inquietud. ¿Qué pasaba con los vecinos que se calefaccionan a través del GLP? Claro, que no estaba claro. Claro, De hecho, el doctor de la Vega nos había dicho que se iba a hacer otra presentación, Claro. digamos, paralela al primer amparo, que esté dirigida a este segmento de usuarios del gas. Claro, cuando abordamos puntualmente este tema GLP, que claro, son los menores. En la provincia de Santa Cruz es una minoría, ¿no? Perito, Gregores, Los Antiguos, Chaltén, Lago Posadas. El resto estaba resuelto. Gas natural, en ese momento Caleta, Truncado, Las Heras. Después se amplió, se conoció la resolución, o sea que contempla las otras grandes ciudades también, con el fallo del juzgado de aquí de Río Gallegos, pero eso quedaba en dudas. Claro. De hecho, me di cuenta cuando se lo consultamos al aire al doctor que no tenía una respuesta precisa y que como que en el momento se dio cuenta que no quisimos profundizar e ir ahí, apuntar de ahí. De hecho nos dejó tranquilo cuando dijo, sí, vamos a hacer la presentación más adelante sobre esos usuarios. Usuarios puntualmente. Claro. De hecho yo creo que si van a hacer una presentación, como recién dijo, una ampliación como el que dijo Marcelo, es porque no está del todo claro ahí lo resuelto. Y no lo quieren dejar a libre albedrío, Claro, entonces, ¿no? para que no queden dudas, Claro. vamos puntualmente por esos usuarios y así no queda ningún tipo de dudas, ¿no? Y queda establecido en un fallo puntual para ese segmento de consumidores de gas. Está bien, pero vale la aclaración, porque también estaba la preocupación y el interrogante de esos vecinos, que son los nuestros y también forman parte de nuestras consultas. Con este adelanto que se hizo aquí, en la otra gestión, se va a realizar una ampliación del amparo que presentó el gobierno de Santa Cruz a través de la Fiscalía de Estado, para que no queden dudas que los vecinos que utilizan GLP, vecinos de varias localidades de la geografía provincial, también estén alcanzados con la medida. Exacto. ¿Quedó claro? Clarito, y Quedó esperemos claro. ahora Bueno. también que... Y también la tranquilidad Porque nuestra. por supuesto en este tienen sentido, ¿no? absolutamente los mismos derechos todos, como la Totalmente. gente que trabaja en el campo también, obviamente la gente que consume gas en garrafa, gas en cilindro, todos residimos en la provincia de Santa Cruz y todos tenemos absolutamente los mismos derechos, como también tenemos las mismas obligaciones y deberes, ¿no? Pero en este caso, bueno, debemos estar todos incluidos. Todos padecemos y necesitamos el gas, más allá de que sea natural o gas licuado de petróleo, como fuere, lo necesitamos, es indispensable. Entonces, ¿por qué excluir a un segmento? Totalmente. Así que bueno, esperaremos entonces las novedades al respecto, pero bueno, que se queden tranquilos que gracias a
a la otra gestión, pudimos Qué humilde, qué intermediar, humilde, qué humilde. pudimos intermediar en este sentido. Bien, se refirió el vicegobernador de la provincia, Fabián Leguizamón, al pago de la deuda realizada por el gobierno de la provincia de Santa Cruz. Dijo que el pago de la deuda permitió ahorrarle 13.000 millones de pesos a los santacruceños. Sí. Él viajó junto al primer mandatario provincial a la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo vimos allí acompañando a Vidal en la foto, donde el Ejecutivo finalmente canceló por anticipado una deuda por 10.000 millones de pesos contraída por el gobierno anterior, tras perder las elecciones, esto es cierto. Después que perdió, que fue electo Claudio Vidal, antes de que asuma, esto fue en agosto del año pasado, fue cuando se contrajo esta deuda, este préstamo de 10.000 millones de pesos. La firma del acta acuerdo para el pago de la deuda millonaria se realizó en las instalaciones del Ministerio de Economía de la Nación, donde también estuvieron presentes miembros del gabinete provincial y legisladores nacionales por Santa Cruz. Cabe recordar que la ex gobernadora Alicia Kirchner contrajo en agosto del año pasado, 4 meses antes de asumir la nueva gestión de gobierno, una deuda por 10.000 millones de pesos que con intereses ascendía a 40.000 millones y que se habrían utilizado para gastos corrientes, es decir, para pago de sueldos y proveedores. En este sentido, vale aclarar que hasta el mes de mayo se pagaron 10.000 millones de pesos del préstamo solicitado durante el gobierno anterior y aún restaban pagar 22.000 millones de pesos aproximadamente durante 6 meses. En este contexto, Leguizamón hizo un balance positivo de la gestión y remarcó: gracias a la buena administración de los recursos y el ordenamiento del gasto público que se viene realizando desde el gobierno provincial, se pudo cancelar esta deuda a tiempo, lo que le permite ahorrar al Tesoro Provincial la suma de 13.000 millones de pesos que finalmente podrán destinarse a atender las prioridades y necesidades de los santacruceños. Celebremos este logro de gestión y la decisión del gobernador Claudio Vidal, que muestra una vez más la clara intención del Ejecutivo Provincial de garantizar la transparencia en los distintos actos de gobierno con hechos concretos en beneficio de la sociedad santacruceña, dijo el vicegobernador Fabián Leguizamón. Bueno, ahora el interrogante en muchos volvió a surgir respecto de en qué se gastaron esos 10.000 millones de pesos de este crédito, de este empréstito que tomó en su momento la gobernadora Alicia Kirchner y que ahora canceló el gobierno de Claudio Vidal. En realidad, cuando se toman este tipo de créditos, no es para gastos corrientes, es para inversiones. Claro, no tendría que destinarse a pagar sueldos. No, exactamente, ni sueldos ni aguinaldos. Bueno, respecto de ello, el diputado que representa al pueblo de Río Gallegos, Eloy Echazú, afirmó que Alicia Kirchner utilizó el dinero de este préstamo para pagar aguinaldos del mes de diciembre pasado. Esto lo publica, entre otros, hoy el Caletense, en declaraciones al programa conducido por Emir Silva. Eloy Echazú aclaró que el préstamo de 10.000 millones de pesos pagado por el gobernador Claudio Vidal fue utilizado por Alicia Kirchner para pagar sueldos y aguinaldos del mes de diciembre pasado antes de irse. Digamos, se tomó esa deuda para garantizar el pago de los aguinaldos cuando el gobierno entrante, o sea el de Vidal, asumiera el 10 de diciembre, estamos hablando del año pasado. Ante la nueva gestión se planteó la toma de deudas y Vidal decidió pagarlo ahora, presentándolo como un gran adelanto en el presupuesto provincial, dijo Echazú. El diputado
estoy leyendo el Caletense, también mencionó que la rápida decisión de Vidal de pagar la deuda puede estar vinculada a una estrategia política. El pago de esta deuda ahora, con una visita a Buenos Aires y entregándosela a Caputo, parece más un movimiento político, dijo Chazú. No debemos olvidar que se avecina el tratamiento de la ley Bases, que es crucial para Santa Cruz, especialmente para la zona norte productora. Sugirió que requerirá un fuerte posicionamiento por parte de la provincia debido a su impacto en la producción local y la necesidad de apoyo a sus senadores. El régimen es caótico, especialmente en la zona norte. La firma de esta ley complicará aún más la situación. María Esther Lavado, vicepresidenta del Partido Justicialista, también intervino en este tema, y lo destaca este medio, y remarcó la importancia de las reuniones. Necesitamos acortar la distancia de 700 kilómetros que nos separan, escuchar y ser escuchados para hacer una oposición constructiva. Bueno, quería mencionar en realidad lo que había dicho Chazú, el diputado por el pueblo de Río Gallegos, reitero, quien aclaró que la gestión anterior utilizó ese dinero, esos 10.000 millones, para pagar salarios y para pagar aguinaldos antes de irse. Y que además remarcó que esta sería una maniobra política, claro, sin duda que lo debe ser, del gobernador Claudio Vidal, previo a la aprobación o no, parece que todo indica que tendría luz verde, de la ley Bases. Bien, a propósito de aguinaldos, ayer el gobierno provincial a través del Ministerio de Economía dio a conocer la fecha de pago del aguinaldo. Así es. Que no sé si lo dijimos en el espacio, lo pensé, digo, el pago de este desembolso de 23.000 millones de pesos para adelantar y cancelar antes el crédito, digo, probablemente postergue un poco el pago de aguinaldos a los santacruceños, pero también me dejaba tranquilo porque digo, bueno, si tiene dinero para cancelar esto, entiendo que la necesidad, la urgencia es el pago de aguinaldos, o sea, si en junio tiene plata para esto, donde la prioridad debería ser el pago de aguinaldo, está asegurado ese dinero. Finalmente fue así, porque después a media mañana se conoció la fecha de pago del aguinaldo. En principio habían algunas especulaciones, habían quienes anticipaban que podía hacerse efectivo ahora en torno al 19-20 de junio. Finalmente se confirmó que va a ser el día 28 de junio el pago de la primera cuota del sueldo anual complementario, la primera cuota, para todos, activos y pasivos, el 28 de junio, el último día hábil del mes de junio. Así es. Va a ser va a estar depositado. Sí, un poco más tarde de lo que uno está acostumbrado. Pero dentro de los tiempos, sí, hay que decirlo, dentro de los plazos legales. No digo que no, lo que digo es que es un poco más tarde a lo que uno está acostumbrado. Claro. El aguinaldo generalmente uno lo cobra a mediados de mes. Y antes del 19. Había épocas donde lo hemos percibido, ya creo que incluso hasta entrado el mes de julio. Pero bueno. No recuerdo tanto, pero podría llegar a ser. Sí. Bueno, también se confirmó la fecha de pago a los jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, retirados y retiradas de aquí de la provincia de Santa Cruz para el día 24 de junio, lunes 24 de junio, pero va a estar disponible ya para retirarlo a través de los cajeros del Banco Santa Cruz 2 días antes, el sábado 22 de junio, ¿verdad? Sí. Y también se anticipó la fecha de pago de los sueldos del mes de junio, que va a concretarse el día 1 de julio, o sea, ¿lunes 1 de julio? No sé. Yo tampoco lo sé, pero creo que va a ser el 1 de julio. Bueno. Va a ser el 1 de julio. Así que así dieron a conocer el cronograma completo de pagos
tanto del sueldo anual complementario Sí, como de 1 de salarios, 1 de Del julio. 1 de julio, lunes. Lunes. Sí, ahí está. Bien, se dio a conocer todo. Vamos a estar hablando intentar comunicarnos con el fiscal federal en unos minutos, pero también quería tomarme unos minutos para poder comentar y compartir con ustedes una información complicada, difícil, que publica hoy el diario La Opinión Austral y habla de un caso estremecedor, ya que se está investigando el hallazgo de un feto en los baños del Colegio Secundario Provincial número 36 de aquí de Río Gallegos. La comunidad educativa de ese establecimiento, Colegio Secundario 36 Macatoviano, está revolucionada luego que trascendiera información de un inusual y estremecedor hallazgo. El viernes de la semana pasada, un feto fue hallado en los baños de mujeres del establecimiento que está ubicado en la calle Boris Goss al 1100. Esto es de la autovía hacia la zona, digamos, urbanizada en los últimos años aquí. ¿Qué me decía Juli? Ríquez. Claro, sí. Claro. La avenida Ríquez termina en Boris Goss, que es la última calle doble mano asfaltada. La información da cuenta que el hecho ocurrió alrededor de las 6 de la tarde, reitero, del viernes pasado, y que esto cuando lo leía no podía creer, y que tras recibir la orden, personal de limpieza perteneciente a una cooperativa y el portero del establecimiento debieron abocarse a higienizar el lugar a donde se produjo el hallazgo. Sin embargo, ante esta situación, no se habría radicado denuncia alguna en la comisaría, que es la tercera, la que tendría que intervenir exactamente. Además, si bien esta semana el dictado de clases se ha desarrollado de manera regular, el martes, antes de ayer, indicaron fuentes, según publica, reitero, La Opinión, supervisores del Consejo Provincial de Educación llegaron hasta el colegio. Mediante grupos de WhatsApp, el cuerpo docente fue notificado de no permitir la salida al baño de los estudiantes durante horarios de clase. ¿Cómo sería esa medida? Advirtiendo que se debía a este hecho sucedido, pero sin especificar mayores detalles. ¿Qué pasa con los que quieren ir al baño? Bueno, tienen que estar acompañados de un portero o auxiliar. Polémico igual. Se intenta establecer fehacientemente lo ocurrido, aunque hasta el momento no trascendió que se haya abierto una investigación formal y rige un fuerte hermetismo en la escuela. Encontraron el viernes de la semana pasada, en horas de la tarde, cerca de las 6 de la tarde, un feto en los baños de mujeres del colegio secundario número 36 de aquí de la ciudad de Río Gallegos. Llama la atención que manden a limpiar eso sin haber dado intervención a la policía. Bueno, esto seguramente con el correr de los días vamos a poder ampliar esta información. Lo anticipábamos ayer en horas del pasadito del mediodía, acá en el diario Nuevo Día, también en la fanpage de La Otra Gestión. La justicia federal confirmó que los sedimentos hallados en el lago argentino finalmente se constató que eran de hidrocarburos. Y nos está escuchando el fiscal, el doctor Julio Zárate, para hablar al respecto. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, gracias por atendernos. Karina Taberne, Claudio Lobos, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están?
Bien, nos había anticipado días atrás esta situación que una división de la Policía Federal, entiendo que bomberos de la Policía Federal había tomado muestras y estaban analizándose. Finalmente, bueno, dio positivo, eran hidrocarburos, esos restos hallados, eso que se observó en su momento en el lago argentino. El tema es así, lo voy a separar como para que se entienda. Hay Bueno. algunas imágenes satelitales que dan cuenta de algo de una mancha muy grande y demás, incluso no solamente en el brazo en cuestión donde sacamos muestras, sino en otros, que pueden llegar a ser de sedimentos, que pueden llegar a ser naturales. Uh-huh. Nosotros cuando llegamos al lugar, lo que encontramos, efectivamente no había ningún tipo de mancha a simple vista, que fue lo que se explicó. Claro. No obstante no haber visto absolutamente nada, ninguna mancha y nada, lo que se hizo fue sacar muestras de agua del brazo, particularmente frente al puerto bajo la sombra, y se sacaron 5 muestras, 4 de agua y una de sentina de un barco. La sentina es como la parte de abajo de una embarcación, que es donde cae cualquier tipo de fluido que puede perder el motor, Ajá. pero queda dentro de la embarcación, o sea, no toca agua. O sea, de la sentina del barco dio positivo, obviamente, que está justamente para eso. Claro. Eran restos de hidrocarburos, y de las 4 muestras de agua, 2 dieron positivo, con restos de hidrocarburos, y de grasas de aceite y hidrocarburos. Uh-huh. A raíz de eso, lo que se pidió específicamente al juez federal fue medida cautelar de la Fiscalía, que el doctor Vázquez me la otorgó, fue sacar obviamente el tema del buque del lugar, que fue lo que se comunicó en el día de ayer a la empresa concesionaria, y hoy tengo entendido que comenzarían a dar cumplimiento a la medida judicial ordenada. Claro. En su momento, en la inspección que hicieron ustedes allí en este lugar, habían sacado ya de circulación a este catamarán, ¿no es cierto? Estaba amarrado. La empresa, no, sí, pero eso fue una cuestión netamente de la empresa, que Ajá. lo había amarrado en función y fondeado por la no- cuestión de que había bajado la temporada, ¿no? Claro. O sea, no tenía que ver con una orden judicial, ni tampoco del Ministerio Público, ni del juzgado se le requirió, ni se le ordenó nada. Ahora lo que se ordenó es sacarla del agua, o sea, Ajá. que no quede ni el agua, que pase a muelle seco. A la embarcación entera fuera del agua. Lo que tiene que ese mismo día se formó un nuevo expediente por unos residuos que había, Sí. y por otro lado, en el marco de esta causa, lo que se hizo fue, más allá de los comentarios, y recuerden que tomamos conocimiento 20 días después, más o menos, que se hiciera la denuncia. Ujú. No obstante eso, sacamos el agua igual, se sacó con delitos ambientales de la Policía Federal, y se remitió a Buenos Aires para que el laboratorio Claro. físico-químico que tiene bomberos de la Policía Federal analice las muestras y nos dé el resultado que nos dio el viernes a última hora. Claro, ¿Nos claro. puede reiterar, doctor, qué es lo que se detectó en esas muestras? ¿Presencia de qué? Grasas, aceites y hidrocarburos. Ujú. Y a partir de ahora, ¿cómo sigue esta investigación? Nosotros doctor? lo que hicimos nosotros con la Fiscalía, hay que dividir la parte ambiental. Lo más importante es el tema de reparar, obviamente, el medio ambiente, y todo apunta específicamente a que no suceda, obviamente, nada peor. O sea, lo primero que se hace es le pedí específicamente a Parques Nacionales la activación del protocolo que tienen para cuando hay un posible daño ambiental. Ellos tienen un protocolo específico de áreas protegidas, Sí. que ya están trabajando en eso. Para eso Parques Nacionales ya mandó personal y demás que están metidos con este tema, que es un primer informe de contención, que se llama, como para tomar dimensiones de qué sucede, cómo lo van a manejar, qué es lo que van a hacer y demás, y en base a eso le podré dar más información. Ahora, más que decirle lo que estoy diciendo, no tengo, porque obviamente con la confirmación viene otro tipo de trabajo que sé que tienen que hacer los especialistas, ¿no? Claro, pero la causa Bien. continúa, o sea, le puede caber alguna No, la multa. causa, no. Esto es por otro lado. Ujú. O sea, la causa va por el tema de la responsabilidad, obviamente, de quienes sean o no responsables del daño ambiental, ¿no? Obviamente. Claro. El tema de los residuos peligrosos, del daño. Pero necesito saber qué daño hay para poder merituar, obviamente, el tema de la imputación y a quién imputo y cómo lo imputo. O sea,
Hay que Claro, ver claro. primero, es muy reciente, lo único que me parece trascendental de dejar constancia en esto es el tema de que obviamente se confirmó esto, de que hay restos de hidrocarburos en Sí. el agua, eso para mí lo más importante, y que el Totalmente. tema que se haya activado el protocolo de contención, ¿no? Claro, Claro. pero ¿de qué manera se puede reparar el daño? ¿De qué manera la empresa puede reparar este daño? Le puedo ejemplificar otros casos. En el país lo que tiene es que justamente hay mecanismos específicos que establecen los especialistas, como ser, o sea, ojo, la naturaleza también tiene capacidad, aunque le parezca mentira, a veces de solucionar algunos inconvenientes que le produce el humano, pero en algunos casos no. Ujú. Por ejemplo, obviamente si hay que limpiar, si hay que sacar fluidos, si hay que limpiar la costa, si hay que limpiar lo que es el curso de agua, si hay que contener cualquier otro tipo de cosa o lo que sea, Ujú, se trabaja por ese lado. claro. ¿Y multas económicas? Sí, eso lo dispone específicamente, después lo verá Parques Nacionales porque es una concesión lo que tiene, así que eso lo manejará en la parte administrativa. Nosotros con la responsabilidad penal obviamente vamos y apuntamos específicamente a, primero necesito saber cuál es el daño. Claro, ese es el tema como para poder determinar específicamente cómo sigo yo en adelante, ¿no? Desde su fiscalía también, digamos, se encargan de los delitos ambientales, doctor. Sí, sí. Depende que, te voy a aclarar algo. Cuando hay una cuestión de residuos peligrosos, tiene que haber afectado, no quiero ser muy técnico en esto, pero tiene que afectarse algo, o sea, tiene que ser interjurisdiccional, o sea, como una provincia afecta a otra. Como que nosotros afectemos a Tierra del Fuego, o que se afecte a algún territorio nacional, como puede ser, no sé, el mar. ¿Me explico? O sea, algo que vaya al Sí. océano. Sí, Por ejemplo, no cualquier daño ambiental o no cualquier cuestión ambiental en Santa Cruz es federal, o sea, es provincial. Claro. La gran mayoría es provincial. Acá en este caso es un parque nacional, es un área protegida, es una concesión dada por un organismo nacional que es Parques Nacionales, Claro. está controlada por prefectura, o sea, por eso es el tema de la cuestión federal, más que nada, y obviamente tienen que entender que es jurisdicción de eso federal. Por Claro. ejemplo, la ría, el tema de los que tenemos, las causas ambientales que tenemos con los frigoríficos en la ría son federales porque el agua de la ría ingresa Claro. y egresa agua de mar, o sea, eso Exacto. va a mar abierto y además los canales de agua que tiene la ría desembocan directamente en el mar. Claro. En Punta Loyola salen. claro. Sí. ¿Y qué potestad tiene la provincia, digo, a través de la Secretaría de Medio Ambiente? ¿Puede avanzar en algún sentido por esta contaminación ya detectada y comprobada? Y eso tiene que trabajarlo con la Secretaría de Medio Ambiente Provincial. Más allá de lo que disponga lo nuestro, es una causa penal federal. O sea, Claro. no voy a hablar de lo que tiene que hacer. Claro. Lo único que tiene que hacer Parque ahora es lo que le pedimos en relación al protocolo, que es una función específica que tienen ellos. Esto es un protocolo que incluso se aprobó el año pasado y ya Parques Nacionales mandó gente, tengo entendido que incluso designó un nuevo intendente Sí. y que ya está trabajando en el tema y están específicamente con esto. Ellos entonces serían los encargados de hacer, digamos, una especie de diagnóstico. ¿Cuál es el cuadro de situación? No, de todo, absolutamente todo. Ellos están capacitados no solamente de diagnóstico, establecer medidas de reparación, de contención, o sea, lo que se trata de hacer específicamente es de que las cosas vuelvan a su estado natural. Eso es lo primero que se hace. ¿Sabe? Si no se puede, Sí. si no se puede, ahí viene otro tema, obviamente por la cuestión penal, pero siempre se tiende, obviamente, a reparar las cosas al estado primigenio. Claro. No, escuchándolo, doctor, me es imposible no pensar o no preguntarme si este hallazgo, del que ustedes se enteraron 20 días después, fue el primero. ¿Cómo saberlo? Yo no puedo hablar de cosas que no podría decirle. Yo le puedo decir lo que vimos y las muestras que sacamos el día que fue. Yo por eso lo que pasó el 11 o el 12, como no estuvimos, no le puedo graficar o no le puedo decir nada. Yo le puedo decir el día que nosotros sacamos las muestras de agua, pues esas muestras dieron positiva, que fue el 20 y pico a fin de mes. Pero particularmente eso también es para llamar la atención a la cuestión específica esta, ¿no? Más allá de esto tenemos obviamente otra causa en trámite por los residuos que había sobre la
sobre Claro. la tierra, ¿no? Doctor, le pedimos 2 minutos más. En esa situación, con la llegada de bomberos de la Policía Federal, se tomaron muestras del lago argentino por esta causa y también aquí en La Ría, por la causa frigoríficos que lo estuvo cubriendo Cari en ese momento. ¿Ya se analizaron esas muestras que se tomaron aquí en La Ría? La de frigoríficos, o sea, se le dio prioridad a esta, tengo entendido. Claro. Era la primera que estaba, y la otra es mucho más compleja, si no me equivoco, porque esa tiene análisis bacteriológico. Ajá. Y otro tipo de bacterias en agua, BDO creo que se llama, y demás. Es más complejo que esto. Esto era simplemente definirme si teníamos, porque había que actuar más rápido. Bien, todavía no hay novedades entonces de las otras muestras. No podría haber novedades, incluso esa tramita en el juzgado federal, la tiene el doctor Vázquez, esa causa de instrucción. Ah, bien. Doctor, le agradecemos mucho, como siempre. Como muy amable. siempre, de nada. gracias, ha sido muy Adiós, gentil. hasta luego. Gracias. Pasó por la otra gestión y te enteraste de nuevo por acá. Revelador lo que nos ha dicho, nos ha confirmado lo que te adelantábamos ayer, de las muestras tomadas en aguas del lago argentino, ahí frente al glaciar, sobre el Brazo Rico. Se tomaron 4 muestras de agua y una de la sentina de la embarcación. Esa de la sentina dio positivo, como así también de las 4 muestras levantadas de las aguas del lago argentino, 2 también dieron positivo en cuanto a presencia de grasa, aceite e hidrocarburos. Y que en su momento se trató de minimizar. Recordarán ustedes esos informes que me llamó la atención, de prefectura, Sí. de parques nacionales, cuando dijeron no se observaron restos de hidrocarburo, como desestimando esa Sí, denuncia. Sí, es cierto. Sabemos lo que representa la empresa Hielo y Aventura en el canal. Bueno, ese Empresa tipo muy de grande capitales, que da trabajo. sí, claro, Eso también no, es cierto. Eso es cierto también. Pero también sabemos que, porque nos han comentado, que también cuando alguien quiere comentar algo al respecto, porque tiene alguna certeza, porque tiene alguna prueba, pero tiene algún vínculo con el turismo, por ejemplo, algún pibe que es guía de turismo, que posteó algo en su momento, le dijeron levanta eso, desde la propia empresa. Levanta eso porque nos estás desprestigiando. Entonces, ir en contra de una empresa tan grande en una ciudad turística como lo es el Calafate, ir en contra de esta empresa Hielo y Aventura, no es fácil. Sí, de eso, de por cualquier eso- empresa por de eso- esta envergadura, Claro, ¿no? pero por eso llamó la atención que en su momento Prefectura y Parques Nacionales como que no haya dimensionado la gravedad de esta situación y haya dicho, no, ese color oscuro son sedimentos de las montañas que traen los arroyos afluentes del lago argentino, no es más que eso. Digo, ¿no se estará tapando algo en realidad? Por suerte, la División Bomberos de la Policía Federal vino, tomó muestras y acá tenemos las conclusiones. Detectaron hidrocarburos en aguas del lago argentino, por lo que en principio deben retirar de las aguas del Brazo Rico del lago argentino, que aún permanece amarrado allí en el muelle Bajo de las Sombras, a este catamarán. Sí, a la Calufe. En principio, pero obviamente de alguna manera se tiene que remediar el daño que se le hizo. O sea que hasta creo que van a haber multas o sanciones económicas a la empresa. Posiblemente, yo me preguntaba esto que le trasladaba al fiscal. ¿Esta fue la primera vez que sucedió? No, No lo vamos a saber nunca, ¿no? de hecho, Pero es difícil pensar que a la primera, ojalá que haya sido la primera vez y que en esa primera vez se haya detectado. en principio son descuidados. Empecemos por ahí. Cuando se hace esta investigación allí en el muelle, donde tiene la empresa donde está Sí, su base, su base sus operativa, embarcaciones, exactamente ahí. Ya obviamente ya sabía que iba a ir la justicia
hacer esta investigación. Y me contaban, incluso hasta lo contó el propio Zárate, que hasta se debió abrir una causa por los elementos altamente contaminantes que había allí en esa base operativa de la empresa, lo que es un peligro inminente de contaminación para el lago argentino, sabiendo que iban a ir a investigar combustible, aceite, un paisaje que no se condice con el lago, con el glaciar, o sea, en principio descuidados. Pero bueno, veremos cómo avanza y obviamente se lo iremos contando aquí en Radio Nuevo Día. Muy bien, las 9 de la mañana, señor, 21 minutos. ¿Qué programita hemos tenido? Nuestros compañeros de Arriba del Día que se suman a Juli y al comandante, que por supuesto desde temprano están en sus lugares, se han hecho presentes. Juli está sin micrófono. Y me parece que nuestros compañeros todavía están complicados tras el cumpleaños del señor Brian Álvarez. Disculpen, pero no quieren hacer el pase con ustedes. ¿No? Ok. Nada, mentira. Ahí está Héctor que está haciendo el mate. Fernando no será de la partida hoy porque Bueno, Está haciendo cruzó fronteras. otros menesteres. Cruzó Ok. fronteras. Bueno, muy bien. Qué gente afortunada. recuerden Cuénteme. que esta noche hay sorteo de mini bingo. Hoy jueves sortea el mini bingo con un espectacular pozo acumulado de 8.500.000 pesos. Primera ronda, un premio de la línea 200.000 pesos, premio de bingo 500.000 pesos. En la segunda ronda 300.000 pesos a la línea y 1.000.000 de pesos premio bingo. Sortea esta noche el mini bingo, el color del cartón es amarillo y el valor del mismo es de 1.000 pesos. No te olvides de comprarlo, Nica. El pozo acumulado del rebingo que sortea el lunes, 14.010.000 pesos el acumulado. Ujú. Y el acumulado del telebingo, que también sortea el lunes, Sí. es de 9.850.000 pesos. Pero acá, no te olvides, hoy el mini bingo, cartoncito amarillo, 8.500.000 de pesos en juego, además de los premios de la primera y la segunda ronda que se van sí o sí. No te olvides de comprarlo, Nica. ¿Cómo estás? Bien, buen día chicos, acá ¿Todo andamos, bien? todo tranqui, sí. Gracias a Sandino Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional, con recursos calificados, desafía todas las exigencias. En Perito Moreno, Sandino Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cabañas del Titán, en el centro del Calafate, tienen acceso por Avenida Libertador y tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas. Tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar, llama al 2966-530706. Y recordad que si bien el Hostel Titán permanece cerrado por la temporada turística baja, se dispone a atender grandes grupos, contingentes o delegaciones, brindarles sus servicios. En ese caso tenés que consultar al 2966-746219. Muy bien, gracias a nuestros auspiciantes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como en este caso Nica, que lo veo muy concentrado, señor. ¿Cómo anda? Bien, todo tranquilo. ¿Ya se compró su cartoncito? No, tengo que pasar hoy ahí donde el amigo Murdoch a comprarlo. Ajá. Vamos a ver. Bien. Pero vengo para atrás, ¿Por qué? No, no. muy lejos de todo. ¿Sí? Los números muy lejos. Oh, Dios mío. La semana antepasada venía bien, Sí. Ajá. Parece que cuando estás medio crocante ya no te queda nada. Es como cuando más se acercan los números para tu suerte. Crocante de seco. Sí. Sí. Ah, pero ¿vos lo jugás? ¿Lo seguís por la tele o por la página de lotería? Lo veo al otro día. Ah, está bien. Antes lo miraba. Ah, Sí. Antes como la Lucre jugábamos al sí. el telebingo. Claro, sí, Claro. sí, sí. Lo sí. veíamos a vos, Angelito. Claro. Y ahí íbamos marcando. Claro. Pero viste que no se sigue transmitiendo, sí. Sí. Sí, pasa que Sí, se ahora. transmite por Canal 9 y también en realidad ahora andamos bien por el Facebook de lotería. Claro, yo por todos los resultados después los chequeo por el Facebook. Claro. ¿viste? Claro, claro. De todas maneras,
hay que seguir. Hay que seguir. La esperanza es lo último que se No, pierde. no, Ni no, hablar, ni hablar. Recordemos que mañana va a estar con nosotros aquí en la radio Marcelo Ceparri. Sí, Va a estar obvio. aquí. Que ayer le mandé un regalo muy especial al comandante. Sí. Le mandé un feliz. Gracias, Marcelo. Ahora esa palma. Le mandó por el chat interno, en realidad. Le cantó el feliz cumpleaños tocando el piano. Sí, un genio. Un genio. Así que un saludo personalizadísimo de Marcelo Sí. a Brian. Se hizo grabar también y le cantó. Nada, un genio. Para guardarlo. Es lo más grande que hay. enorme. Bueno, y ya está el título del tema de mañana. ¿Qué? Mirá qué tema, escucha. A ver. A ver. Las cooperativas. No. Las cooperativas. Ya me estoy refregando las manos. Ya nos está anticipando el tema que estará abordando mañana. En el día de la creación de la cooperativa del diario Nuevo Día. ¿no? Mirá vos, justo. Qué grande, Marcelo. Siempre Así que- dándola en el clavo. Muy bien. Así que ansiosos lo estaremos esperando a Don Ceparri. Exactamente. Bueno, lo saludábamos a Marcelo, lo vamos a saludar a Horacio, que ayer me lo crucé en los pasillos de Casa de Gobierno, me saludó, que nos escuchaba y nos veía todos los días. Así que muchas gracias. Un beso a Juan Carlos González y a Mari, que cumplió años esta semana. Ajá. Mari, reina, un beso enorme. Feliz cumpleaños. Hoy el cumpleaños de Titi. Un Sí. beso, hermanito. Un beso a mi hermano. Bueno. Está en Un Chile. beso enorme. Sí, también le mandamos un beso enorme. Salud. Ese sí que es salud. Como es sommelier. Claro, y fue el día del sommelier esta semana también, ¿eh? Characapún. Exactamente. Sí, Characapún debe estar de descorche en descorche. Lindo oficio ese, ¿eh? Oh, olvídate. Corina también nos saluda, Pablito Castro, Pablo, un beso grande, saludos desde Perito nos dicen, y a Enrique también como todas las mañanas. Uno es estudiante de enología. ¿Hace cuánto estudias Hace muchos enología? años, pasa que me están quedando los finales. Y bueno, no me quiere colaborar para un práctico, Ah, para comprar unas copas. pero no es una carrera tan larga, che. No se quiere recibir el. Claro, me parece. La vuelve a recursar. Claro. Le gusta el centro de estudiantes. No te escuchamos, Juli. Le gusta estar en el centro. Digo que le gusta estar en el centro de estudiantes. Ah, claro, claro. Vos sabés que qué particular, ¿no? Porque mi hermano cuando se fue a estudiar sommelier, él terminó el secundario porque cumple antes del 30 de junio, terminó con 17 años. Era menor de edad. Y con 17 años, hasta junio, empezaba la carrera. Y claro, no la podía cursar. Pues no podía tomar alcohol, básicamente. Claro, porque no podía tomar alcohol. Entonces no podía hacer las catas, las prácticas y demás. Así que por ese motivo, o sea, lo cuento porque es un dato de color, una particularidad. Mis papás, mis viejos lo tuvieron que emancipar para poder comenzar a cursar esa carrera en Capital Federal. Él estudió en la Escuela Argentina de Sommelier de Marina Beltrame. Y bueno, lo tuvieron que emancipar para que pueda empezar a catar. Un tutor, ¿no? O haber tenido un tutor. Te hubiese gustado, ¿no? Llevas pasando las notas, ¿viste? Y bueno, Bueno, pero también, por ejemplo, tienen catas de agua, no solamente de vino, catas de agua. Sí. Me acuerdo que mi hermano no Hasta- tomaba mate, hasta de yerba hay. catas Claro. de En el yerba. caso del vino, el sommelier no lo ingiere. No, lo bueno. Permanece en la boca y después Sí. lo devuelve, ¿no? Lo escupe. Claro, Bueno, exactamente. a un amigo que lo invitaron a una cata de vino en Mendoza no le avisaron que había Ah. que tenía que escupir. Que no era Cuando le todo. avisaron ya era tarde. Claro. No me dio bola. Yo no sabía que el sistema era así. dije. ¿Para qué me invitan? Dicen, ¿saben Claro, cómo me pongo? Una cosa es la cata y la otra la degustación. Claro. Claro, la cata no. Yo por eso no voy a las catas, yo voy Claro. a la degustación. Quedas Claro. con las ganas. Claro. Pero es todo un tema, No, porque sí. recuerdo en las primeras vacaciones que volvió a Gallegos, que había comenzado la carrera, por ejemplo, recuerdo un día se levantó, qué sé yo, fue a la cocina
Y empezó en la cocina de mis papás, tienen así arriba de la mesada los condimentos y distintas cosas. Empezó, agarraba algo y lo empezaba a oler. Agarraba otra cosa y claro, porque tienen que agudizar y ejercitar los sentidos. Entonces estaba constantemente, lo que agarraba lo olía, ¿viste? Y era muy gracioso esta situación en casa, pero bueno, es una carrera diferente a las convencionales que ha tenido mucho auge en las últimas 2 décadas, podemos decir. Así que bueno, le mandamos un beso al sommelier. Algunos mensajes que siguen entrando durante toda la jornada en realidad, porque como el programa queda ahí en las redes a la tarde, hay gente que lo escucha después. ¿no? Sí, o que lo ve después, sí, tal cual. Pero bueno, ahora recibimos un mensaje casi de manera simultánea en realidad, pero no quiero dejarlo pasar porque está referido a la nota que le hacíamos con el fiscal y por el derrame confirmado de hidrocarburos en el lago argentino. Excelente y felicitaciones por el informe sobre el derrame en el lago argentino, cosas que no muchos pueden hablar. Eso no es correcto, no poder hablar de cosas que pasan, y este mensaje nos llega de Calafate, y que pasan hace mucho tiempo. Claro. Sí, también llamaba la atención, ¿no? Que desde el municipio no se hayan pronunciado, no se haya dado una estamos opinión. hablando de Calafate vive el turismo. El y de ese intendente, glaciar. estamos hablando de contaminación ahora ya comprobada a 300 metros del glaciar Perito Moreno. Creo que amerita un repudio al menos del intendente Beloni, al menos. Claro, una preocupación, ¿no? Que se haga público algún tipo de pronunciamiento al respecto. Sí. Y también lo curioso de esto es la lentitud o tardanza con la que, si bien no sé cómo serán los recursos, Parques Nacionales, chicos. Sí, obvio. ¿Por casi cuánto venía esto? Uno dice hidrocarburos, pero bueno, es gasoil. O puede ser alguna pérdida de aceite en alguna embarcación. Lo más factible que puede llegar a ser gasoil, lo que se haya detectado como en el derrame de hidrocarburos mencionado, pero lo grave es que se hizo un silencio estampa de las autoridades de la Intendencia y también del Parque Nacional. Lo que ocurre con muchas fuerzas y con otros organismos, incluso estatales, cuando hay la presencia de grandes empresas en una zona, terminan siendo dependientes estos organismos estatales porque las soluciones son más prácticas y probablemente llegan antes por la propia empresa que tenés ahí de vecino que por el propio Estado. Entonces necesitas esto, decirle a la gente de tal empresa. Es así. Entonces se termina creando una dependencia, pero cuando ocurren estas cosas pasa esto también, donde se hace la vista gorda, lamentablemente. Por eso es la realidad. Comandante, nos vamos. 9 de la mañana, 34 minutos. Juli, que tengas buen programa. Gracias por tu apoyo constante, por tus servicios. Por prestarnos yerba hoy. Por los servicios brindados, dijo. Por prestarnos yerba hoy, porque tenemos una yerba de mala, che. ¿En serio? Se nos complica y vas a la mañana. ¿Qué compraron? ¿Qué yerba? Compré una yerba que decía liviana y estaba barata. De 1 kilo, digo, la compro. Malísimo. ¿Te aliviana las cañerías, no? Sí, exactamente. Así que hace 3 meses que la tenemos, pero bueno, es un y no hay caso, no se cuando termina. Cuando te quedas sin yerba, bueno. Manoteo eso, no, pero es intomable. Intomable. Y es una marca conocida. Sí, la tranquera, la No la puedo tomar. No, se complica, No, la verde es muy fuerte. ¿Sí? Mirá que he probado yerbas malas, Sí. Tampoco me voy a hacer... pero... No, si vos sos de las Canarias, No, está muy caro. Yo me dice justo en el pie, no te voy a pagar 8.000, 9.000 pesos por un paquete de yerba. ¿Es lo que era está? uruguaya o brasilera. Sí. Pero yo vi acá en la cocina del buffet de la radio, vi un paquetito de acá. Sí, de...
Muy bien. Para que no se escuchó, Claro. no se escuchó. Era un Que regalo, dijo. se cotiza, se cotiza. No, claro, porque le compré, mi hermano cumplió años el domingo y le compré un mate y le compré una yerba acorde. Igual voy a confesar que le llegó. Estuve así de abrirla. Estaba abierta, porque yo el domingo a la mañana, el domingo era el cumpleaños de mi hermano, el domingo a la mañana me levanté muy temprano y estaba ahí y no tenía yerba y dije, eso fue. Así que le abrí el paquete y me tomé unos mates. No te puedo creer. 1 kilo, 920 gramos, lo mismo. ¡Es Juli! ¡Es Juli! ¡Ese es Juli! Un auténtico Julián Quirós. Se puso colorado. Gente, buen programa. Cari, te seguimos en la red en el Face del Diario Nuevo Día. Gracias, Pichoncito. Gracias, comandante. Nos vemos mañana. Gracias, Brian. Besitos, chao, chao. Todos a las 8 de la mañana volvemos. Que tengan linda jornada. Chau, chau. Chau. Mi estómago.